En lo particular, la lección que vamos a tener hoy es una lección bastante académica, donde vamos a ver, eh, diría yo, muchas cosas que de pronto nosotros tenemos conocimiento, de pronto por la escuela, y que se aplican al texto bíblico. De pronto algunas de estas nosotros las conocemos, pero hoy día vamos a ver, y yo creo que nos va a ayudar también a despejar un poco nuestra duda, y a conocer algo más de cómo interpretar correctamente las escrituras. Para empezar ya, porque estamos con la hora, mientras de pronto algunos otros hermanos se van añadiendo, quiero invitarles que podamos darle gracias al Señor por esta lección. ¿Amén? Dios eterno y soberano, en tu soberana gracia tú nos permites estar juntos en este día para poder seguir estudiando tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí y por el deseo, Señor, que tú has puesto en sus corazones de estudiar, de prepararse, de profundizar en las escrituras, para que la iglesia local en la cual ellos pertenecen sea edificada, para gloria de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por CETEXPO y por permitirnos, Señor, a través de este medio, poder llegar a muchos hermanos que tienen, Señor, deseo de querer prepararse. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos y que esta lección sea de edificación, enriquecimiento para que podamos seguir conociendo más y más y más de tu palabra y por lo tanto más y más de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, el día de hoy ya estamos en la lección número 5, la lección número 5. Y hemos visto hasta aquí cosas interesantes y quería preguntarle así rápidamente. Me han llegado hasta la fecha dos de los trabajos y hoy estuve revisando uno de ellos y ya hice la corrección y los apuntes y las sugerencias necesarias. Así que me parece que Mónica también nos hizo llegar su trabajo, me comunicaron que hizo llegar su trabajo, así que el día de mañana, Dios mediante, voy a estar revisando el trabajo de Mónica y espero que haya sido de bendición este trabajo. Espero que Sí, eh, les haya ayudado a ustedes un poco más a entender cómo interpretar en su contexto, ¿no? Así que sé que a veces es medio trabajoso, sé que a veces es medio complicado, pero así es la única forma que nosotros podamos esforzarnos un poquito más y que podamos comprender cada vez mejor las escrituras, ¿no? Así que, hermanos, vamos a ver nuestra lección número 5 y nuestra lección número 5 se llama figuras de lenguaje, que aparecen y mucho en los textos bíblicos. Hoy no vamos a interpretar como tal textos bíblicos, sino más bien reconocer qué figura de lenguaje utilizan en ciertos textos bíblicos. No sé si me explico. Hoy no vamos a interpretar, yo no voy a interpretar como tal y le voy a decir, esta es la interpretación, sino lo que vamos a ver es textos bíblicos y qué figura de lenguaje se está utilizando en esos textos bíblicos. ¿Eh? Vamos a ver, me parece, un promedio de 12 o 10 figuras de lenguaje que no lo vamos a poder acabar hoy. Hoy vamos a ver la mitad, si Dios quiere, y vamos a analizar qué figura de lenguaje se usa ahí. ¿Sí? Y esto es importante, porque a veces nos permite aclararnos a nosotros también y poder ver que de pronto nosotros le estamos dando una interpretación equivocada cuando hay un lenguaje ahí que puede ser un lenguaje figurado, que puede ser, no sé, de pronto un enigma, o que puede ser cualquier otra figura de lenguaje, ¿verdad? Que se utiliza en los textos bíblicos y que la hermenéutica nos ayuda a nosotros a poder conocer estas figuras de lenguaje para nosotros poderla aplicar y poder entender mejor los textos bíblicos. Así que, sin más que decirle, vamos a entrar de lleno a nuestra lección del día de hoy. Y la definición de una figura de lenguaje, podemos decir que es una expresión, ¿verdad?, fuera de su forma o significado común, usada no por accidente ni por ignorancia,
sino con el objeto de hacer especial énfasis en lo que se dice o se escribe. O sea, las figuras del lenguaje que aparecen en la escritura no están por gusto, no están por gusto. De hecho, podemos decir que Dios permitió que así sea, pero además las figuras del lenguaje eh, siempre permiten dar énfasis a algo, sea directa o indirectamente. Nosotros utilizamos a menudo, muchas veces en nuestro lenguaje, valga la redundancia, figuras de lenguaje, ¿verdad? De pronto usamos la ironía, de pronto se usa la ironía. De pronto, cuando hacemos una ilustración, podemos usar la hipérbole, así que usamos de pronto para comparar la analogía y usamos diferentes figuras de lenguaje nosotros muy a común. Lo que sucede es que nosotros muchas veces no sabemos las definiciones de cada una de estas figuras de lenguaje, de tal manera que nosotros simplemente hablamos sin darnos cuenta. Pero en la escritura, hoy vamos a ver en la escritura cómo estas figuras de lenguaje son importantes, porque nos ayudan a nosotros poder entender mejor lo que el texto bíblico quiere decir o lo que el autor quiso decir. Buenas noches, Humberto. ¿Nos escuchas con claridad? Sí, buenas noches. Dios los bendiga a todos, a mis hermanos, a Muchas todos. gracias. Que el Señor te bendiga también a ti. Gracias. Listo, te digo el título de la lección del día de hoy, que es la lección número 5, es figuras de lenguaje. Esa es la lección, el título de la lección, ¿ya? Y esta es la definición que estaba un poco explicando qué cosa significa una figura de lenguaje que aparece muy a menudo en los textos bíblicos, diferentes figuras de lenguaje. Hoy vamos a ver la mitad por lo menos de 12 o 10 figuras de lenguaje que vamos a ver en el día de hoy y el día jueves. Así que esta es la definición y es importante, le decía, que nosotros prestemos atención a la figura del lenguaje. Hasta aquí, hasta la lección 5, nosotros nos damos cuenta que tenemos que prestar atención a muchas cosas dentro del texto bíblico, ¿verdad? Que debemos estar atentos a cosas importantes, incluso verbos, pronombres, ¿eh? Tenemos que estar atentos a preposiciones, tenemos que estar atentos a sustantivos. O sea, de hecho, hermanos, estudiar las escrituras, le repito, no es como tomar un libro cualquiera. No es como tomar un libro cualquiera. Así que vamos a ver ir viendo las figuras del lenguaje, y si ustedes tienen alguna duda con respecto a eso, vamos a ver. La primera figura del lenguaje que vamos a ver es el símil, y de pronto nosotros hemos escuchado hablar de símil, ¿verdad? Porque son herramientas que utiliza la hermenéutica y que muchas de estas figuras del lenguaje son conocidas por nosotros. De pronto las llevamos en la escuela, pero en el texto bíblico aparecen muchas figuras del lenguaje. Y una de estas es el símil. Y el símil tiene como característica principal la comparación de dos cosas. Y siempre en un símil, una de las características principales en un símil es que siempre aparece la palabra como, para hacer la comparación entre dos cosas. Así que yo les dejo aquí, y aquí está la definición, y aquí está lo que le decía un poco, ¿verdad? Siempre aparece esta palabra. La palabra como. Esta palabra como me hace saber a mí que en el texto que yo estoy leyendo, en otras palabras, la figura del lenguaje que está apareciendo ahí es un símil. Y se usa, Pablo usa mucho el símil. Es uno de los que usa bastante esta figura de lenguaje. Entonces, ustedes me dicen, por favor, cuando yo debo pasar a la otra lámina, porque de pronto yo paso y ustedes se quedan sin escribir o sin tomar nota de algo que de pronto puede ser importante para ustedes. Muy bien, entonces esta es nuestra primera figura de lenguaje, el símil, una comparación entre dos cosas. Vamos a ver qué textos bíblicos, de hecho no voy a poner todos, ¿verdad? No voy a poner todos. A ustedes
tienen una tarea ahora que la tienen que presentar, tienen creo hasta, no recuerdo, hasta el día miércoles me parece, no, hasta el día viernes o sábado me parece, no recuerdo bien, la tarea que tienen que presentar acerca de contexto, y luego van a realizar otra pequeña tarea solamente para reconocer qué cosa es si el texto bíblico está en forma figurada o en su forma normal. ¿Sí? Aparecen los textos bíblicos y ustedes lo único que tienen que colocar es forma figurada, forma normal, forma figurada, o no sé, cómo ustedes lo ven, ¿ya? Muy práctico. Y después vamos a tener una pequeña tarea acerca de reconocer figuras de lenguaje en el texto bíblico, lo que estamos viendo ahora. Entonces lo primero que estamos viendo aquí es el símil. Es el símil. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Pablo usa esa figura aquí. Y aquí aparece. Pablo usa esa figura aquí. Vamos a ver, yo voy a remarcarla aquí y voy a poner otro color para que no. Pablo usa esa figura aquí, esa figura de lenguaje. El símil. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como, y es una comparación la que está haciendo, ¿no? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, es una comparación la que el apóstol está haciendo, ¿verdad? De lo que significaba para él los tesalonicenses y el aprecio que él tenía por los tesalonicenses. Es nuestro trabajo encontrar qué significa la palabra nodriza, que creo que todos sabemos, ¿verdad? Pero vemos cómo es interesante encontrar aquí esta figura de lenguaje, el símil, que es una comparación donde siempre en este tipo de comparaciones aparece la palabra como, que nos hace identificar que estamos ante un símil. Vamos a ver otro texto bíblico más. Cerrar esto. Jeremías 23, 29. Les decía, para los hermanos que recién están entrando, que hoy no voy a interpretar textos bíblicos, hoy vamos a ver los textos bíblicos y qué figura de lenguaje se están empleando en los textos bíblicos, ¿ya? Para ir conociendo las figuras del lenguaje, que es importante también en esta interpretación. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y de nuevo aquí está Jeremías usando el símil, ¿no? En una comparación de la palabra de Dios, ¿verdad? Como fuego. Y luego aplica de nuevo el símil como martillo que quebranta la piedra. Hay aparece dos veces, ¿verdad? Esta figura de lenguaje aquí, que el apóstol Pablo usa. No sé si estoy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, ven, es importante cuando nosotros leemos Jeremías 23, 29, encontrar que es una comparación, ¿verdad? Y es nuestro trabajo ahora ahí, ¿por qué hizo esa comparación, ¿no? Del fuego con la palabra. Ya ese es nuestro trabajo nuestro de hacerle pregunta al texto bíblico, ¿no? ¿Por qué con un martillo? ¿Qué significaba un martillo para ese tiempo? ¿Qué significaba el fuego para ese tiempo? Son preguntas que ya hemos ido viendo que uno le hace al texto bíblico. Pero aquí, una vez más, se usa el símil. El profeta Jeremías y Pablo están usando el símil para lo que están hablando aquí. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Y aquí yo vengo, y acá de nuevo se usa el símil, ¿no? Como ladrón, una comparación, ¿no verdad? De Cristo comparándose con alguien que viene de manera repentina, como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Eh? Entonces aquí aparece de nuevo esta figura de lenguaje llamada símil. Esto es importante para no darle otra interpretación. Para no darle otra interpretación equivocada. Es un símil esto. Hay una comparación. Aparece la palabra como. En el capítulo 1 también de Apocalipsis dice, su cabeza y sus cabellos eran como, no dice que eran blanca lana, eran como blanca lana. ¿Por qué? Porque su cabeza y sus cabellos, de hecho, eran mucho más resplandecientes como que la blanca lana. Entonces, Juan, que escribe Apocalipsis, no encuentra elementos de cómo expresar, elementos que existían en ese tiempo de cómo expresar, ¿verdad? Los cabellos de Jesús. Entonces usa el símil, esta figura del lenguaje, para que tengamos la idea de cómo eran sus cabellos. De hecho, eran mucho más resplandecientes, por eso dice cómo, ¿verdad? No es igual como tal, pero le sirve al autor para una comparación. Como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Muy bien. Entonces, importante esto, ¿verdad? Dice, su cabeza y sus cabellos eran blanca lana, no dice, ¿no? O eran blanca lana, eran como blanca lana. Entonces, la importancia de conocer, hermanos, estas figuras del lenguaje nos ayudan a que no nos desviemos nosotros de la interpretación correcta. Son pequeños detalles que, de verdad, cuando se construyen todos estos elementos de la hermenéutica, finalmente nosotros extraemos una buena exégesis, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? En esta primera figura de lenguaje. Ninguna. La metáfora, bastante conocido también, se escucha, esta palabra es usada bastante, la metáfora, y también la encontramos en el texto bíblico, ¿verdad? Aquí esto es parecido al símil, algo parecido al símil, hay semejanzas también entre dos cosas, pero sin la palabra como, no aparece la palabra como, pero es muy parecido la metáfora con el símil. La única diferencia es que en el símil aparece la palabra como, en la metáfora no aparece la palabra. Ustedes pueden copiar la definición más precisa. Yo le estoy un poco en mis palabras explicando para resumir una de otra cosa, ¿no? La metáfora no aparece la palabra como, el símil sí aparece la palabra como, para que el autor haga su comparación, ¿no? Buenas noches, hermana Guadalupe, que el Señor le bendiga. Espero nos esté escuchando bien, sí, veo que sí nos está escuchando. Saludos. Muy bien. Ustedes me indican, por favor, con toda confianza, cuando ya puedo pasar a la siguiente lámina. Quiero aprovechar también para saludar su deseo de seguir preparándose de ustedes, y no solamente quedarse con la hermenéutica, sino también el deseo de participar en el curso de consejería bíblica. Así que les felicito por ese deseo. Algunos de los que están en hermenéutica ahora ya hicieron consejería bíblica. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ya está Alex, Humberto.
¿Listos? Muy bien. Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Oh, se me pasó, a ver, voy a retroceder ya. De nuevo, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Aquí no aparece la palabra cómo, y se usa una metáfora, ¿verdad? La palabra hurtar, hurtan mis palabras. Nadie puede robarle las palabras a Dios, ¿no? Así que es una metáfora para que nosotros entendamos, ¿verdad? Lo mal que se estaba usando la escritura, lo mal que los profetas estaban usando las escrituras. Pero no aparece la palabra cómo. Es una metáfora. Es una metáfora. Pasamos la siguiente lámina. Quiero ver si estoy grabando. Ah, ya, no hay problema. Un día me pasó que hice una clase de consejería bíblica, íbamos 2 horas de clase, terminamos la clase y no había grabado, ¿no? Y eran algo de 18 hermanos los que estaban participando en el curso, de los cuales en vivo solamente estaban 7. Así que en ese momento, después de terminar, tuve que hacer la clase yo solo. Tuve que hacer la clase yo solo y grabarla. Solo aparecí en la clase. Wow, muy bien. Espero no me pase en este curso. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es una metáfora, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. No está la palabra como, no dice ustedes sois como la sal de la tierra, solamente ustedes, vosotros sois la sal de la tierra. Es una metáfora, una comparación que está haciendo Jesús eh, en la comparación de la sal con nosotros, pero sin la palabra como, así que es una metáfora, se entiende como una metáfora. Nosotros literalmente no somos sal, ¿verdad? Literalmente no somos el grano de sal, es una metáfora que se usa porque en cada una de las figuras del lenguaje hay un énfasis que se quiere dar sobre algo. Siempre hay una idea central, hermano. Siempre. Siempre cuando ustedes lean un texto bíblico, tienen que saber que si ustedes reconocen una figura del lenguaje, que si ustedes reconocen el contexto, saben el tema de que se está hablando, siempre hay una idea central. Siempre el escritor está queriendo decir algo. Está queriendo presentar una verdad. Está queriendo presentar algo que a él le interesa. A él le interesa que sus oyentes, que la audiencia entienda. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que indagar qué es lo que él quería decir, ¿no? Entonces, aquí vemos esta metáfora en Mateo 5:13 usada por Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿verdad? Entonces, está usando una metáfora aquí. Estos textos bíblicos de pronto nos resultan sencillos. Hay textos bíblicos que de pronto nosotros decimos, ¿y qué está queriendo decir aquí? Y de pronto no nos damos cuenta que nos estamos encontrando con una figura de lenguaje, ¿no? Así que hasta aquí alguna pregunta. No hay dudas hasta aquí. A mí me preocupa cuando no hay preguntas porque o no me están entendiendo nada o estoy explicando también. Y de pronto puede ser lo primero. Así que
Con confianza, si tienen alguna duda, háganmela saber, por favor. Yo se lo agradezco mucho, porque una de las cosas que a mí me interesa es que ustedes tengan en claro lo que estamos impartiendo. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ya está ¿verdad? Esto lo leímos ahora. Tienes razón. Vamos a ese capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, no utiliza la palabra como, ¿no? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y la contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Así que aquí de nuevo Santiago está usando una metáfora. Una metáfora. ¿Verdad? Para explicar cuál es la idea central, el peligro de la lengua. El peligro de la lengua, ¿no? Esa es la idea central. Lo peligroso que puede ser ese miembro. Seguimos avanzando. Isaías 47, otra metáfora. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y aquí, fíjese, usa las dos cosas, ¿no? Usa una metáfora y está usando el símil también, ¿verdad? La metáfora está en la parte de arriba, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová, ¿verdad? Ahí, en esa parte hay una metáfora, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, ahí viene la comparación hacia arriba, ciertamente como hierba es el pueblo, ¿no? Como hierba es el pueblo. Entonces, está usándose elementos para dar una ilustración. Y eran muy usados, esta forma eran muy usadas, y creo que nosotros también la usamos, ¿no? De pronto no nos damos cuenta, pero usamos mucho a esta figura del lenguaje. Y vamos a ver, Abdías, capítulo 1, versículo 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Todas estas comparaciones corresponden a la metáfora entonces. ¿Eh? Y vamos a ver otra figura más. Perdón, otro texto bíblico más. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es una metáfora este texto bíblico, ¿no? Es una metáfora, ¿verdad? Jesús se compara con la vid, a nosotros nos compara con un pámpano. ¿Cuál es la idea central? Es trabajo nuestro encontrar esa idea central. Otra figura del lenguaje, la tercera, es la personificación. La personificación, es decir, se toman elementos, cosas, plantas, para darle características de seres humanos, o viceversa, darle características de seres humanos. Se atribuye a algún animal o objeto el carácter o inteligencia de un ser humano. Estas figuras se caracterizan en el Antiguo Testamento principalmente en los libros poéticos. Aparecen mucho en los libros poéticos.
Ustedes me avisan cuando están listos. Bien, muy bien. Pasamos a la siguiente lámina. Y vamos a ver. Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Es una personificación, ¿verdad? ¿Verdad? Porque los árboles no aplauden, porque los montes no cantan, entonces están usando, el escritor está usando la personificación aquí, a, a árboles, plantas, haciendo ver la alegría, o sea, la idea central es cuánto se alegra, ¿no? Cuánto se alegra, o sea, cuánta alegría hay y cuánto gozo hay por esto. Entonces, aquí se usa la personificación también. No es cierto, ¿verdad? Que las plantas aplauden. Entonces se está usando la personificación. Si podemos pasar a la siguiente lámina y vamos a ver otro texto bíblico más. En Números capítulo 16, versículo 32, abrió la, la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. De hecho, eso ocurrió. Eso ocurrió, pero la tierra no tiene boca, ¿verdad? Así que es una forma de hablar, de personificar a la tierra como una persona que sí tiene boca. Eso ocurrió, ¿ya? ¿Y saben por qué hago esta aclaración? Porque puede ser que alguien lo literalice tanto que piense que sí hay un árbol que está aplaudiendo, ¿no? Que sí hay un árbol que está aplaudiendo. Y puede decir, Dios es poderoso para hacerlo aplaudir, Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere. Pero en este texto bíblico no está hablando de eso. Jueces capítulo 9, versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid, los árboles le dijeron a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y esto es una especie de poesía, pertenece a algunos textos de poesía que tiene el libro de Jueces, o a veces incluido algunos proverbios también, ¿no? Porque por si acaso los proverbios no solamente están en el libro eh, de proverbios que lleva su nombre, ¿no? Encontramos proverbios en otros textos bíblicos. Encontramos en Isaías, encontramos en Jueces, encontramos en otros textos bíblicos. Siguiente, la ironía. Se usa la ironía. Pablo también la usó. Pablo también lo usó. Y muchas veces, sobre todo, la usó para Corintios, para los Corintios, ¿no? En Primera de Corintios se usa bastante la ironía. La usamos nosotros también, a veces, ¿verdad? Ironizamos con algunas cosas. Sirve para censurar o revelar errores, expresando lo contrario en tono de burla a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que resalte el sentido verdadero. Eso es la ironía. O sea, tiene un propósito, porque a veces nosotros cuando decimos ironía en nuestros tiempos, viene como un hecho negativo, ¿no? ¿Verdad? Como algo negativo. Nosotros le decimos a alguien, no seas irónico, ¿no? Cuando de pronto notamos que está teniendo un tono más burlesco. Pero aquí la idea de la ironía de los escritores bíblicos siempre ha sido resaltar la verdad o la idea central que ellos querían expresar.
Muy bien. Veamos qué textos bíblicos ah, tienen ese tono de ironía. Vamos a pasar a la siguiente lámina entonces, ¿ya? Conocido el texto bíblico, ¿no? Primero de Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Bueno, aquí nosotros conocemos la historia de, ¿verdad? De el profeta Elías, ¿verdad? Haciéndose burlas de los dioses paganos, ¿sí? Entonces, él está usando aquí la ironía, le dice, no, quizás su Dios está durmiendo, quizás hay que despertarle, o quizás está trabajando, le dice, ¿no? Usa un poco la ironía ahí, y no de una forma negativa, sino que la idea, ¿qué cosa es? Que Dios es Dios, ¿no? ¿Verdad? Los demás dioses no existen, no existen los demás dioses como tal. Y en ese tiempo del profeta Elías, de los profetas, había mucha, pero mucha idolatría por doquier, tan igual o peor que ahora incluso, o peor que ahora incluso. Pero notamos nosotros esa forma irónica del profeta Elías para emitir una idea central. Dios es Dios sobre todos los otros dioses. Jueces capítulo 10, versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Ah? Fíjese cómo aquí se usa también la ironía con bastante precisión, ¿no? Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Vayan y búsquenlo a ellos, que ellos le respondan, que ellos solucionen el tema, que ellos solucionen el problema, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Mm? Interesante cómo se aplica la ironía aquí, un tono irónico. Y en Gálatas también, ¿no? Pablo usa bastante la ironía. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es irónica esa forma de hablar, ¿no? O sea, estos son tan necios. Comenzaron por el Espíritu y ahora quieren terminar en la carne. Usa la ironía aquí el apóstol Pablo. En Primera de Corintios también, ¿no? En el capítulo 14, solamente para mencionarlo, Pablo usa la ironía con respecto a las lenguas, ¿no? Yo hablo lengua más que todos ustedes, dice. Usa la ironía ahí. Y sí, Pablo seguramente hablaba más lengua que todos ellos, ¿ah? Es probable, ¿ah? Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba griego, es posible que Pablo hablase arameo. ¿Mm? Y es posible que Pablo conociese algo de latín. Entonces, estaba usando un poco la ironía para expresar una idea dentro de la iglesia de Corinto. Antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Algunas veces, algunos de ustedes han escuchado esa palabra, que es el antropomorfismo. ¿No? ¿No han escuchado nunca? Muy bien. Es atribuirle una característica humana a Dios. Dios no es como nosotros. Dios no tiene manos. Dios no tiene los ojos que tú tienes. ¿Eh? Dios no tiene la nariz que nosotros tenemos. Y se usa el antropomorfismo dentro de las escrituras. Pero Dios es espíritu. ¿Amén? Dios es espíritu. Él no es como ninguno de nosotros. Así que Él no tiene lo que nosotros tenemos. No tiene. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro con respecto
a la Biblia. Y aunque nosotros usamos el antropomorfismo para decir Dios extiende su mano sobre nosotros, lo cierto es que Dios no tiene mano. Dios no tiene mano. Dios no es como nosotros. Y lo dice la Escritura, ¿no? Lo dice claramente la Escritura. Vamos ahí. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él es espíritu. Él no tiene las características y los rasgos que nosotros tenemos. No los tiene. Amén. Entonces es importante que cuando aparece una característica humana para atribuírsela a Dios, estamos hablando de un antropomorfismo. De un antropomorfismo. También hay antropopatismo, que lo vamos a ver seguramente enseguida o lo vamos a ver en la otra clase. Pero es importante entonces entender esto, hermanos. Y esto es parte de entender también la teología, ¿no? Porque en la teología también se habla acerca de esto, del antropomorfismo, acerca de que Dios es espíritu, a Él nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús lo dio a conocer, pero Dios es espíritu. Y Él no es como ninguno de nosotros. Y aquí vemos un antropomorfismo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se está usando el antropomorfismo porque Dios no tiene mano. Pero, ¿cuál es la idea? Captar nuestra atención y que como nosotros sí tenemos manos y nosotros sí tenemos la sensación de tener manos y sabemos lo que significa tener manos y podemos atrapar a alguien con nuestras manos y no dejarlo salir de pronto, el autor quiere expresar una idea central, ¿no? ¿Verdad? Una idea central, que es terrible que Dios emita una sentencia sobre nosotros, un juicio sobre nosotros, que Dios fije su mirada para castigarnos, ¿no? Así que yo ahora usé un antropomorfismo, dije que Dios fije su mirada, Dios no tiene ojos. ¿Qué tiene Dios? No sé, no lo hemos visto. Entonces, aquí se está usando el antropomorfismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy buenas noches, pastor, y a todas las personas, ¿verdad?, que están pendientes ahí de la clase. Dios me los bendiga. Este antropomorfismo, déjeme decirle, pastor, que es una palabra pues que no la había escuchado, la verdad. Y es de mucho provecho, ¿verdad?, estar conociendo todos estos términos. Y yo, en manera particular, ¿verdad?, me estoy dando cuenta que, bueno, una vez más, ¿verdad?, que las cosas las he llevado de manera superficial nada más. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y en cuanto a este término antropomorfismo, siento que es un error en los que muchos caemos, ¿verdad?, al hacernos una imagen de Dios tal cual nosotros somos, ¿verdad? De atribuirle los ojos, la boca, las manos, a lo menos yo, hasta ahorita que usted lo esté explicando, pues ya lo estoy entendiendo, ¿verdad? Pero antes de ahorita no lo comprendía, la verdad, pero qué buena la explicación, ¿verdad? Eso a uno lo va sacando de la ignorancia realmente, ¿verdad? Muchas gracias, Alex, por tu intervención. Y es verdad, aquí nos ha hecho la idea, Dios. Muchos de nosotros nos hemos hecho la idea de Dios. Pero Dios no es como nosotros. Definitivamente eso tenemos que sacarlo en nuestra mente. Dios no tiene la nariz que tenemos, no tiene de pronto, no sé, el lunar que tenemos nosotros, el peinado que tenemos nosotros. Nosotros somos criaturas, ¿verdad? Hechos por Dios.
Y si bien es cierto, somos hechos a su imagen y semejanza, ahí no se habla del parecer, sino del ser. ¿Sí? No del parecer, sino ser. Somos hechos a su imagen y semejanza, no en el parecer, sino en el ser. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Esa pregunta se la iba a hacer, ¿verdad? Que cómo interpretar entonces cuando la palabra nos dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eso se me olvidó preguntárselo. Te respondí antes entonces. Sí, es importante que nosotros entendamos eso. No le voy a dar la explicación de la raíz de dónde proviene la palabra en el hebreo, para no alargar mucho el tema, pero somos nosotros imagen y semejanza de Dios en el ser, no en el parecer. Y les explico rápidamente. ¿Tú gobiernas? Sí. ¿Dios gobierna? Sí. ¿Tú decides? Sí. ¿Dios decide? Sí. ¿Verdad? ¿Tú puedes de pronto trabajar? Sí. Dios también trabaja. Entonces somos semejantes a Él, somos imagen y semejanza de Él en el ser, más no en el parecer. Dios no tiene el peinado que nosotros tenemos, ni el peinado de ninguno de los 7.000 millones de personas que existen en el mundo. Dios no tiene características humanas, Él es espíritu. Él es espíritu. Por eso dice la Escritura que Él se despojó de sí mismo, ¿no? Y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. Tomó forma de hombre, ¿no? La paz del Señor, pastor. ¿Cómo estás? Bien, quería hacerle una pregunta, la paz para todos los hermanos. ¿Se podría decir también que somos seres no infinitos, ya se me olvidó la palabra? Finitos. Porque, eternos, Claro. como Dios. Sí, claro que sí. Dios es eterno, nosotros también somos eternos. Todos los seres humanos somos eternos, lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Que Dios ha puesto eternidad en los seres humanos. Todos somos eternos. Vamos a pasar la eternidad Sí. en el cielo, otros pasarán la Amén. eternidad en el infierno, ¿no? Sí, otra pregunta era de que yo creo que en un salmo dice, Jehová miró desde los cielos y se rió. Una hermana me dijo que Dios tenía senso de humor. Sí, ¿Qué sí, se sí. debe? Yo he escuchado mucho de eso. Yo he escuchado mucho de eso, que Dios se Pero eso alegra, también, Dios se ríe, Dios se ríe. Nosotros le alegramos a Dios y Dios se ríe de pronto, ¿no? Él está contento, como que le hacemos el día a Dios, ¿no? Eso es muy distante de la verdad, como tal, ¿verdad? Eso es traer a Dios, rebajar a Dios a como somos nosotros, ¿verdad? Que si nosotros nos reímos y nos emocionamos, y si nosotros nos entristecemos, esas son figuras de lenguaje que está usando el autor para traer a nuestra comprensión, porque nuestra mente es finita, para que nosotros podamos comprender algo de lo que realmente es Dios. Así que cada figura de lenguaje presenta una idea, pero no es que Dios sea como tú y como yo. Él no puede ser así. Él no es así. Él es un ser infinito que lo ha creado todo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él no puede ser como tú. No puede ser como yo. Entonces, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente Dios está transmitiendo al autor para que nosotros podamos entender algo. Por eso el libro de Juan lo dice clarito, ¿no? Clarito. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Fíjense, lo más hermoso de ir al cielo no es mirar las calles de oro, el mar de cristal. Lo más hermoso es que como Dios es eterno, la vida eterna se va a centrar en conocerlo a Él y nunca lo vamos a acabar de conocer aún en la eternidad. Porque Él es eterno. Aún en la eternidad. Esa es la vida eterna.
conocerlo a Él. Y aquí, en esta parte de la eternidad, conocemos partes de Él. Así que el texto bíblico está escrito para hombres que tienen manos, que escuchan, que tienen orejas, que tienen bocas, que tienen pies. Así que se tienen que usar esos términos. No podría usarse otro término, porque nosotros somos seres humanos. Entonces, Dios Dios permite que se escriba así para nuestra comprensión solamente, pero no porque Dios, tú haces una broma y a Él le da risa, ¿no? O porque nosotros cantamos una alabanza en la iglesia, un himno en la iglesia y Él se ríe de vernos. No es esa nada. Dios no obra así. Así que he escuchado lo que tú dices, Mónica. He escuchado lo que tú dices. Vamos a leer Éxodo 15:16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, y a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Y aquí se está usando el antropomorfismo, ¿no? Dios no tiene brazo. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Así que Dios no tiene brazo, ¿ya? Es una figura de lenguaje llamada antropomorfismo. ¿Amén? Pastor, disculpe, no me quiero quedar con algo que tengo por aquí. En el libro de Éxodo, capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, ¿verdad? El capítulo 20, verso 4. Me gustaría saber qué interpretación se le puede dar cuando dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen, dice, de lo que está allá arriba en el cielo. Y me llama la atención, pastor, que yo he escuchado personas que están orando y mencionan algo así, ¿verdad? Así como los ángeles se postran y están adorándote allá arriba en el cielo, así te estamos adorando nosotros aquí en la tierra. Entonces no sé qué tan correcta esté esa oración cuando el orador está al frente y está expresando, así como los ángeles están de rodillas adorándote allá en el cielo, así estamos nosotros de rodillas adorándote aquí en la tierra. Entonces, partiendo desde el versículo 4 del capítulo 20 de Éxodo, donde dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está allá arriba en el cielo, no sé qué interpretación le podamos brindar. Más que todo, lo que tú estás hablando y sobre lo que de pronto una persona puede orar, es como un símil, ¿no? Lo que hace la persona, ¿verdad? Es como un símil, ¿no? Así como los ángeles te adoran en el cielo, así nosotros te adoramos en la tierra. Para empezar, tendría que quedar simplemente como una figura de lenguaje esa forma, porque nosotros tampoco nos parecemos a los ángeles. Para empezar, nosotros no nos parecemos a los ángeles. Los ángeles no son esa forma que nos han presentado, que nos presenta Hollywood, ¿no? Una carita bonita y con dos alitas ahí, puestecitas, ¿no? Entonces, Dios nos manda a nosotros adorarlo en espíritu y en verdad. Y esa forma de adorar en espíritu y en verdad no se logra sino hasta que uno tiene un completo entendimiento de las escrituras. Porque para adorar en espíritu y en verdad se está usando dos términos que le corresponden a las escrituras. Así que un creyente no puede adorar a Dios hasta que no conoce bien las escrituras. Por eso es que nuestro crecimiento espiritual es esencial, es importante. Porque mientras más crecemos espiritualmente, más entendemos correctamente, más conocemos a Dios y más entendemos correctamente cómo adorarle y cómo agradarle. Ahora, esa es una expresión que una persona puede dar con respecto a esa oración. La verdad nunca lo he escuchado, es primera vez que escucho eso que tú me dices, nunca lo he escuchado, pero creo que no tiene mucho sentido y razón de ser, porque nosotros no somos como los ángeles, y nosotros tenemos una forma de expresar y un lenguaje que no lo tienen los ángeles, no sabemos cómo hablan los ángeles.
Y nosotros estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra Dios nos ha dado un idioma, cómo comunicarnos con Él. Entonces, no entiendo mucho el por qué de pronto hacer eso, pero también es importante que entendamos lo que dice Éxodo, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, que no permite mezclas, que no se agrada con las mezclas, y que no se agrada con que uno centre su mirada en otra cosa que no sea Él. ¿Verdad? Dios es un Dios celoso. Entonces, este verso que tú estás leyendo tiene que ver específicamente con el celo de Dios para con su pueblo. Que solamente a Él y a Él nomás se le rinda toda la gloria. Y que no tengamos que extraer otras cosas para adorarlo a Él. Porque Él es celoso, Él no acepta otro tipo de mezcla. Entonces, específicamente es eso. Después, no he escuchado una oración como esa, de verdad, aunque creo que hay, no estoy diciendo que no sea verdad lo que me dice, sé que es, sé que hay otras oraciones que de pronto nos pueden sorprender, pero fíjate una cosa, ¿qué crees que piensa Dios con respecto a una oración equivocada? ¿Qué crees que piensa Dios con respecto a una oración equivocada? Si Él nos enseñó la forma, cómo nosotros debemos presentarnos delante de Él. Creo que finalmente no es algo que a nosotros, hay cosas que ya no nos sorprenden realmente, ¿no? Para como está la iglesia ahora. Pero de pronto esta persona cree que es una mejor expresión para él el orar. Pero uno tiene que venir cuando ora con un corazón humillado y contrito y con palabras sencillas expresarle al Señor su gratitud. Así que, de verdad, creo que no resuelvo mucho tu pregunta, porque no, en principio no he escuchado mucho eso, pero el texto bíblico que tú acabas de leer nos presenta un Dios celoso que quiere, no acepta a Él, que nosotros vengamos a Él mezclando las cosas, que toda la gloria es únicamente para Él y que Él es el centro de todo. Ese es esencialmente el texto bíblico que tú acabas de leer. Voy a, en un momento, eliminar aquí, porque hay dos Guadalupes. Listo. Así que esencialmente es eso. Y bueno, no sé si te quedó claro, les quedó claro lo que hasta aquí voy explicando respecto a la característica de estas figuras de lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Dios no es como nosotros. ¿Sí? Dios no es como otro. Y vuelvo a repetir, Dios es imagen, nos creó a imagen y semejanza suya, pero no en el parecer, sino en el ser. ¿Sí? No en el parecer, sino en el ser. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, dudas, no se queden con las dudas, pregunten. Hermana Guadalupe, no me logra escuchar. ¿Me escucha? Sí, me escucha. Ah, excelente. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie más? Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí también se presenta el antropomorfismo, ¿no? ¿Verdad? Dios no tiene ojos, Dios no tiene cejas, Dios no tiene pestañas. No podemos hacernos la idea de un Dios así, porque sería un Dios más terrícola, ¿verdad? Sería un Dios más centrado en lo que nosotros hacemos.
Y Dios solamente es la idea. ¿Cuál es la idea aquí? Que Dios está en todo lugar. Nadie se puede esconder de Dios. Absolutamente nadie. Pero es interesante, ¿no? Prestar atención a estas figuras de lenguaje. Hermanos que tienen la oportunidad de predicar y de enseñar, esto es importante que le digamos a la congregación, que le enseñemos eso a la congregación, ¿verdad? Porque de pronto la congregación tiene una idea de un Dios como ser humano. ¿Mm? Es importante decirle que aquí se está hablando de una figura de lenguaje llamada antropomorfismo. Querida hermana Guadalupe, ¿usted ha estado escuchando toda la clase? ¿Sí? Perfecto. Porque la vi acá y no me aparecía la imagen, ahora ya me aparece la imagen. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les decía que a mí me preocupa cuando no me preguntan. De ahí no puedo dormir porque pienso que no me entendieron. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ustedes me pueden preguntar, pastor, ¿y puedo usar yo el antropomorfismo cuando predico, cuando enseño, cuando hablo? Pues está en la escritura, pero tenemos que tener en claro que es una figura de lenguaje. Es una figura de lenguaje. Nosotros vamos a seguir diciendo, Dios extiende su mano sobre nosotros. Dios es bueno. Dios es proveedor y extiende su mano para... Vamos a seguir usando esa figura de lenguaje, por supuesto que sí, pero tenemos que saber que Dios no es como nosotros, que es una figura de lenguaje. Es una figura de lenguaje, pero que Dios no es como nosotros. ¿Sí? Y es importante que nosotros también le digamos eso a nuestros hermanos, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de enseñar. Pero usamos esa figura del lenguaje, porque la escritura la tiene. Otro más, y con esto acabamos. Antropopatismo. Y eso es lo que decía la hermana Mónica, ¿no? Que Dios está riendo arriba. ¿No? Que una hermana le decía que Dios de pronto está contento, se está riendo ahí. Esto es atribuir una emoción humana a Dios. Dios no tiene las emociones que tú tienes. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, que Dios se entristece, cuando la Biblia dice eso, nos está de nuevo, les explico, queriendo traer un mensaje a nuestro nivel, porque nosotros sí tenemos esos sentimientos. Y para que nosotros entendamos, solo para eso, pero no es porque Dios está sintiendo exactamente eso. Ahora, Dios tiene, ojo, Dios tiene atributos, ¿verdad? Dios tiene atributos. Y por ejemplo, podríamos decir, pastor, pero Dios es amor, y el amor es un sentimiento. No, señor, el amor no es un sentimiento. No es un sentimiento. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Entonces no podemos confundir que Dios tiene emociones como yo las tengo, porque mis emociones, por más buenas que sean y por más buenas y bien intencionadas que sean, mis emociones son pecaminosas. Aun cuando yo amo a alguien de verdad, aún allí mi amor es pecaminoso, porque yo soy pecador. Pero Dios cuando ama, Dios cuando castiga, no hay pecado en él, aun cuando castiga. Cuando tú castigas a alguien, la malogras. Como dicen en Chile, dejan la escoba, dejamos la escoba. Pero Dios no es así. Así que es atribuirle emociones humanas a Dios. Si ustedes me preguntan, pastor, o sea, Dios no tiene ningún sentimiento, Dios no siente, pero no como tú. Dios siente, pero no como tú. No como yo. Por eso el antropopastismo se refiere a atribuir una emoción humana a Dios. Humana. Como somos nosotros. Así que es importante que nosotros entendamos eso, ¿no?
¿ya? Porque está en la Escritura. Y lo vamos a seguir usando porque está en la Escritura, pero nos tiene que quedar claro las definiciones con respecto a esto. ¿Alguna pregunta? Vamos a quedarnos aquí. Tenemos... Pastor. Sí, dime, adelante. Bueno, no sé si yo soy el que estaré en un error. Bueno, andaba buscando un versículo aquí, ¿verdad? Pero creo que es en uno de los libros proféticos que está, donde establece bíblicamente, no me acuerdo cómo dice, pero creo que dice de la siguiente manera que Dios no miente ni se arrepiente. Dios no miente y se arrepiente, algo así que dice el versículo, no me acuerdo muy bien cómo dice, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni, bueno. Ni hijo de creo hombre que para arrepentirse. Sí, muchas gracias, hermana. Pero hay un texto que es bastante polémico, la verdad, y que se discute mucho. Bueno, se lo voy a leer. En el libro de Génesis, desde el verso 5 en adelante, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, cuando la palabra a mí me dice que Dios no se arrepiente, pero vengo y voy al Génesis, al capítulo 6, y en el verso 6, donde dice que Dios se arrepintió Jehová, ¿verdad?, de haber hecho al hombre y que le dolió en su corazón. ¿Cómo debo de tomar yo esos pasajes, pastor? Querido Alex, ese texto bíblico lo vamos a ver y lo voy a explicar. Y para que no creas que me estoy rehusando a responderte ahora, te lo voy a mostrar que los tengo aquí y que lo voy a explicar. ¿Ya? Te lo muestro para que no pienses que estoy saliendo del paso solamente y que no te quiero responder. Lo vamos a ver el día jueves. ¿Ya? Ese y el que acabas de decir. ¿Ya? Te lo muestro porque no me decís, no, el pastor no me quiso responder, está saliendo del paso, ¿no? Lo muestro porque lo vamos a ver en la otra lección. Así que no te voy a responder ahora, te voy a responder la otra lección con respecto justamente a lo que tú estás acabando de decir. Para que te quede claro, ese texto no se contradice con el otro para nada. Para nada. No hay una contradicción. ¿Ya? Porque parece ser que hubiese alguna contradicción. No hay ninguna contradicción. ¿Ya? Bueno, hermanos, vamos a dejar la lección ahí y vamos a continuar el día jueves con el resto de las figuras del lenguaje que nos ayudan a la interpretación. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir finalmente? Sí, pastor, yo le quería preguntar. Gracias a Dios ya me cambiaron a mi sección. Ya puedo hablar. Usted dijo de predicar, ¿no? Usted que las mujeres, yo ahora entiendo, ¿no?, que no puede predicar en un culto, ¿no?, dominical, pero predicamos para mujeres, ¿no? Y para compañeros en el trabajo, como Dios coloque, ¿no?, la necesidad. ¿Qué puntos usted daría para que una mujer predique a más mujeres? ¿Con qué comenzaría? No te llegué a escuchar bien. No sé si algunos de ustedes les logró escuchar bien. No llegué a escuchar bien la idea de lo que me estaba diciendo. Mi pregunta era, ¿no escucho todo? No, sí, parte sí, pero la última parte donde qué opino yo, qué diría yo, esa parte no te entendí. No, de que mujeres prediquen a mujeres, ¿qué sería lo principal que una mujer puede predicar a más mujeres? Si es
en el hogar, porque yo escuché a otro pastor también que dijo, lo primero hay que enseñarle los atributos de Dios y la santidad de Dios, ¿no? Yo siempre cuando... Yo aconsejo lo siguiente para todos que tienen oportunidad de predicar y que enseñan a alguien, si es que tienen una enseñanza, digamos, larga, no ocasional como de pronto en el trabajo, ¿no? De pronto uno en el trabajo se encuentra con alguien y uno le predica el evangelio. O estás en la fila, haciendo fila para el banco y te da la oportunidad a la persona de conversar y tú inmediatamente le predicas el evangelio, o en el hospital esperando una cita, qué sé yo. Situaciones circunstanciales que se dan a veces el día a día. Bueno, ahí lo que uno hace es presentarle el evangelio, ¿no? La salvación ¿no? y el arrepentimiento de pecado, y uno trata de ser práctico. Pero si uno está sosteniendo una enseñanza, ya sea en un grupo, sean mujeres, niños, lo que sea, mi consejo es que debemos presentarle todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hay que predicar toda la Escritura, todo el consejo de Dios. De allí la importancia de predicar expositivamente. Porque cuando no se predica expositivamente, entonces lo que hacemos nosotros es picar un tema por acá, agarramos otro tema por acá, agarramos otro tema por acá. Entonces es como que tú vas a un restaurante y te presentan, ¿verdad? No sé, 3, 4 platillos, y tú comes un poquito de uno, de otro, y después te preguntan, ¿y cuál te gustó más? Y tú dices, la verdad es que no sé, porque me eché toda la boca y yo no logro distinguir nada. Al final te quedaste sin nada. Te quedaste lleno, pero sin el provecho de haber degustado realmente, ¿verdad? Cada plato. Pero si a ti te dicen, hoy vas a comer este plato, mañana vas a comer otro plato, entonces tú puedes identificar sabores, puedes identificar, ¿verdad? Todo lo que significa el plato, todo lo que tiene el plato. Entonces, es importante que nosotros presentemos todo el consejo de Dios. A mí, la verdad, y es mi criterio, hermanos, no estoy yendo en contra de pronto lo que se hace en su iglesia, no se entienda así, pero yo estoy hablando de mi criterio. A mí no me parece bien, y es mi punto de vista, le vuelvo a repetir, que de pronto cuando se habla de jóvenes, se les aparte a los jóvenes para enseñarle otras cosas. El joven, el niño necesita escuchar la palabra de Dios, necesita escuchar todo el consejo de Dios. Y a veces hacemos esas diferencias nosotros en la iglesia, que los jóvenes no pueden escuchar lo que están hablando, lo que se le está hablando a los niños, perdón, a los adultos. Y a veces estamos preocupados en seleccionar de pronto temas para jóvenes, ¿verdad? Y estamos preocupados de decir, no estoy diciendo que esté mal hacer eso, pero creo que es necesario predicarle todo el evangelio. ¿En qué se centra el evangelio, hermano? El evangelio se centra en algo que es importante, la persona de Cristo. El evangelio, ¿en qué se centra? En el arrepentimiento de pecado. Y eso es lo que hay que predicar, no podemos dejar de predicar nunca eso. La santidad, sí, la santidad. Entonces, todo el consejo de Dios necesitamos. Predicarle a la iglesia, predicarle a los jóvenes, predicarle a los niños, predicarle a las mujeres. Y cualquier departamento, sección, como usted quiera llamarle en la iglesia, necesitamos predicarle todo el consejo de Dios. Por eso es que siempre cuando alguien me pregunta, ¿qué predico? Mi consejo es, empieza en un libro y termínalo. Empieza en un libro y termínalo. Predica expositivamente y de manera sistemática. De ahí termina ese libro y predica otro libro. Entonces, eso nos permite a nosotros darle toda la dieta, si se puede decir así, al hermano, para que se alimente correctamente. Es importante eso, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo. Y de hecho que hay que conocer la teología, ¿no? Es importante la teología, hermano. ¿Sabes que carecemos mucho de eso en las iglesias? Usted le pregunta a cualquier hermano que tiene 10, 12 años de cristiano, ¿cuáles son las doctrinas más principales de la iglesia, ¿no? del cristianismo? Y no sabe. No sabe. Muchos no saben. De pronto te dicen una o dos y con esfuerzo. Y si le dices que conoce esa doctrina, no sabe. No sabe. Entonces, es importante eso que la iglesia conozca, ¿no? Que la iglesia conozca la teología como tal. Así que, mis queridos hermanos, eso es lo que yo sé que ustedes tienen muchas preguntas para hacerme de pronto con respecto a
a lo que ustedes observan, lo que ustedes ven. Yo doy mi punto de vista de pronto, ¿verdad? Y no considero que sea una autoridad para decir cómo tiene que funcionar su iglesia. Cada uno de ustedes tiene un pastor y un sistema en su iglesia, ¿verdad? Y mi intención no es que ustedes vayan y ustedes impongan eso, pero yo doy mi humilde punto de vista porque creo que es lo mejor, ¿no? Creo que es lo mejor. Y creo que de esa manera, cuando uno predica todo el consejo de Dios, toma un libro y lo predica todo, la iglesia puede entender todo, ¿no? Puede entender el contexto del libro, puede entender qué pensaba el escritor, puede entender el contexto social, porque el predicador se prepara para eso, para enseñar todo eso. Y va sistemáticamente, ¿no? Versículo a versículo, versículo a versículo, enseñando todo lo que había, todo el pensamiento que tenía el escritor cuando escribió el libro. Entonces, hay que enseñar todo el consejo de Dios. Yo preparé, en nuestra iglesia tenemos grupo de mujeres, y yo preparé un estudio de todo el libro de Pedro, desde el primer versículo hasta el último. Y que eso se enseñe, que las mujeres lleven enfocado, obviamente, la idea central del libro, y enfocado a exhortar a la mujer, ¿no? A exhortar a la mujer. Así que eso mismo pueden hacer ustedes. Eso mismo pueden hacer ustedes. Es mejor predicar expositivamente que temáticamente. Y si predican temáticamente, tienen que, aunque sea temáticamente, hacerlo expositivamente. Porque esa predicación es mucho más efectiva en la vida de la iglesia. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Pastor, hoy precisamente yo estaba dialogando con un buen amigo, con Gerardo Sorto, y dialogamos, ¿verdad? De la importancia que tiene el estudiar teología hoy en día, ¿verdad? Pero otra persona aducía que hoy en día no tiene mayor importancia, pues, inscribirse en un curso de teología o algo así, pues, porque en la Biblia está todo, dice él, y yo sé, ¿verdad? Y usted también lo sabe, que en la Biblia está todo, la Biblia es completa, esto ya lo hemos visto en la clase, ¿verdad? Pero a veces, si bien es cierto, uno como persona tiene bastantes dudas, ¿verdad? Y Dios le da sabiduría a otras personas, en este caso, así como usted, para poder instruirnos a la luz de las escrituras, ¿verdad? Entonces, mi amigo y yo, aducíamos, ¿verdad?, la importancia de que es bueno y es muy importante estudiar teología, pero hay otras personas, y sé que así como esa persona piensa, hay otras personas que dicen que no tiene mayor importancia, ¿verdad? El poder matricularse en un instituto bíblico o poder inscribirse en un curso de teología. Bueno, más son los que piensan así que los otros. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Yo en lo personal, pastor, como le he dicho, ¿verdad? Estoy aprendiendo muchas cosas y sé que los compañeros que están aquí también están aprendiendo muchas cosas más. Está de más que lo diga, ¿verdad? No voy a estar con mi sonrisa, ¿verdad? Pero sí me contenta y me alegra saber que le estamos sacando provecho, ¿verdad? A la clase. Y como usted decía, ¿verdad? No hacen muchas preguntas, pero sí captamos la esencia de la explicación que usted como pastor y maestro pues nos está brindando, ¿verdad? Yo me gozo realmente de poder estar matriculado en este curso de hermenéutica que la verdad está abriéndome los ojos espirituales de una mejor manera, ¿verdad? Para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Me alegra eso, de verdad, me alegro. Me alegro y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y dándole sabiduría a cada uno de ustedes para el trabajo que cada uno de ustedes desempeña. Porque sé que cada uno de ustedes desempeñan
una actividad en su iglesia quizás. El caso de Alex, que predica en su iglesia, el caso de la hermana Guadalupe, que tiene un grupo de su iglesia, el caso de Mónica, que es diaconisa en la iglesia, y así el caso de Ismael, que también tiene oportunidad de predicar en la iglesia, y cada uno de ustedes tiene de pronto una actividad, y si no la tiene ahora, su deseo de pronto es servir en algún momento en la iglesia, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Así que ustedes escuchan y se escucha eso, lo que dice Alex es verdad, se escucha eso, pero finalmente cada uno de los que nos hemos preparado y de pronto los que, como ustedes se están preparando, saben mejor la importancia que tiene esto. Saben la importancia que tiene eso. Y saben que si ustedes dejan de hacer esto en algún momento y piensan y retroceden su pensamiento como piensan estas otras personas, ustedes saben que eso no le va a traer ningún beneficio en su deseo algún día de seguir sirviendo con más excelencia al Señor. Así que ustedes juzgan, ustedes evalúan qué es lo provechoso para ustedes en su vida como cristianos. Definitivamente, yo le digo a la congregación donde yo predico que hay cosas que yo no puedo enseñar ahí y que enseño acá. Porque acá lo vemos desde otro punto de vista académico. Yo no puedo pararme a dar una clase de antropomorfismo, de eufemismo en la iglesia, porque la idea, el enfoque de un texto bíblico es predicar, exhortar, consolar a la iglesia. No explicar estos términos que usamos acá. Estos términos me sirven a mí para yo poder interpretar correctamente las escrituras, pero no me puedo parar a dar estos términos técnicos de pronto en el púlpito. Entonces, es de más decirlo que nos sirve y que es importante para que nosotros, en nuestra preparación, para que nosotros podamos poder servir de manera eficiente en la iglesia, ¿no? Y yo creo que la iglesia carece mucho de esto. Carece mucho de hombres, de mujeres que se preparen de manera consciente para servir a la iglesia y que la iglesia se edifique, ¿no? Así que nada, yo les animo a seguir adelante, les animo a trabajar en sus iglesias, a servir en sus iglesias y a no parar de servir, porque esto va a ser hasta el último día de nuestras vidas. Así que ánimo en todo, es difícil, no es fácil. Es difícil estar aunque sea en un grupo pequeño, tiene sus complicaciones, tiene sus limitaciones, pero por encima de todo, nosotros tenemos la ayuda del Señor y tenemos que seguir hasta el último día de nuestra vida. Así que yo les animo a que se sigan preparando, sigan poniendo su mayor esfuerzo para que puedan servir a la iglesia local donde ustedes asisten, para la gloria del Señor. ¿Amén? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le damos gracias al Señor para terminar nuestra lección del día de hoy. No hay preguntas. Muy bien. Les invito a que podamos darle gracias al Señor por esta lección. ¿Amén? Dios soberano, te damos gracias. Hay gratitud en nuestro corazón, solo eso. Gratitud por ese privilegio que nos das y por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Nosotros no merecemos. Gracias por cada uno de estos estudios. Gracias, Señor, porque tú pusiste en nuestro corazón el poder realizarlo, el poder estar aquí, el poder ayudar a otros. Y también pones en el corazón de nuestros hermanos el estar aquí preparándose. Señor, nuestro deseo es servirte. Nuestro deseo es que tu iglesia se siga edificando. Señor, sigue bendiciéndonos y bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia de cada uno de mis hermanos, la labor que desempeñan ellos, sea pequeña, sea grande. Señor, todo lo que nosotros hagamos en beneficio de tu obra, en algún momento tendrá recompensa, ya sea en esta parte de la eternidad o en la otra, en la vida eterna. Te damos gracias, Señor.
bendice a nuestros hermanos, y extiende tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Lo necesitamos. Danos sabiduría para continuar y fortalece nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esta lección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un gozo, una vez más, estar con ustedes y compartir con ustedes esta lección. Espero verlos el día martes, si Dios permite, y seguir estudiando cada una de estas figuras de lenguaje que son importantes. Buenas noches para todos y que el Señor les bendiga a cada uno. Buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga y a todos los hermanos. Bendiciones. Igualmente. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones.